Pero, el contar. el contar, sí. Perfecto. Sí, perdón, sí. Bueno, entonces, yo creo que eso sirve. Es decir, ahora bien, los intereses de las grandes corporaciones son bastante similares. La pérdida de soberanía de los estados nacionales, en donde no puedan legislar en cosas que atenten contra los intereses de esos, y crear tribunales especiales. Yo creo que, es decir, puede haber polémica en cuanto si existe el superimperialismo y que está todo arreglado, Estados Unidos manda en todo. Yo creo que no, que hay contradicciones. Es decir, lo que pasa es que ahora se desarrollan a otros niveles. Y fundamentalmente digo con relación al TTIP, que es lo que vamos a hablar o demás, es decir, y todos los demás, es sustraer a la soberanía nacional, digamos, a los tribunales ordinarios, a la población, que teóricamente son los que eligen a sus representantes, la capacidad de limitar o regular los intereses y las posiciones de las grandes multinacionales. Yo creo que ahí está el tema, ¿no? Pero es un debate distinto, ¿no? Es decir, el primer dato yo creo que es interesante, digamos, implica indirectamente lo que estamos viendo, ¿no? Pero es el contexto. Si hay superimperialismo, es decir, digamos, un Estado que domina todo, o hay varias zonas que están dominando porque los intereses son los que están moviendo este mundo, ¿no? Y cómo eso va a interesar, ¿no? Ahora bien, empresas europeas y empresas americanas, según los sectores, pueden tener los mismos intereses en cuanto a los tribunales especiales, para decirlo de una manera, ¿no? Aunque cada una luche entre ellas para situarse en mejor relación con el mercado. Bueno, yo lo único que quería introducir era un tema distinto, es decir, está muy bien hablar de Westfalia y tal, pero yo creo que el capitalismo ha evolucionado mucho y es como hay que verlo, es decir, que no hay un modelo único de capitalismo, sino que hay distintos tipos de capitalismo y que hoy en día existe un capitalismo financiero mandado por las grandes empresas multinacionales, que es el que se está aplicando, es decir, se está construyendo un capitalismo que va más allá de los estados, que los estados nacionales les molesta, que la democracia les molesta, etcétera, etcétera. Y yo creo que ese es el talón de Aquiles, precisamente lo que has apuntado, ¿no? La desaparición de la soberanía nacional, yo creo que es el gran talón de Aquiles que tiene el capitalismo financiero que trasciende en los marcos estatales, ¿no? En pocas palabras, es decir, la tecnología ha estado al servicio de estos, digamos, de este capitalismo financiero. Es decir, la globalización no hubiera sido posible sin una tecnología de medios de comunicación y de medios informáticos, es decir, por la cual tú compras y vendes moneda de Birmania o de China o de Taiwán o de tal, la compras desde un ordenador de la City londinense. Es decir, eso hubiera sido imposible. La globalización existía, la globalización existe desde que se descubre América y se dedican los holandeses a hacer comercio y los españoles, etcétera, etcétera, pero lo que estamos hablando es una situación actual en que el capitalismo financiero, que estamos sufriendo, mandado o gobernado o bajo los intereses de las grandes empresas multinacionales que gobiernan el mundo, están por encima de la voluntad de los estados, de la voluntad de cada uno, y imponen tratados que al fin y al cabo no les interesa que se discutan por parte de la población. La prueba es, como se llegó al principio, la negociación del TTIP. Es decir, ¿por qué esa opacidad? ¿Por qué ese no dar información? ¿Por qué tal? Porque, bueno, se trataba de que no se enterase la ciudadanía. ¿Por qué el gobierno español, que es un títere de las grandes multinacionales, ya no es de la Merkel y tal, sino de las grandes multinacionales, aprueba una cosa en el Parlamento para acelerar la negociación del TTIP y se niega a dar información a la población? ¿La población está enterada de lo que se está negociando? ¿Los medios de comunicación están informando? Son cuestiones que planteo, es decir, que un poco relacionadas con todo esto, ¿no? Yo creo que es el talón de Aquiles y que habría que aprovecharlo. En un principio puede ser que mi visión sea sincera, porque yo soy un textil y con los signos que estoy cada día, todos los días peleando con ellos. Lo que dice el compañero estoy de acuerdo, porque más o menos yo pienso que los chinos
están actuando, ellos juegan su mentalidad y su carácter es el tiempo. Y os doy un ejemplo que ha pasado en Bolivia. En Bolivia, unas maquinarias alemanas han sido sustituidas por unas maquinarias chinas que son copias de la tecnología alemana. Así de entender. Todos los chinos van poniendo. Por lo cual a mí me da a entender que el TTIP es que nos da a entender que a las multinacionales ya no les interesa el Extremo Oriente. Quiere trasladar lo que ellos hacían en el Extremo Oriente, que era mano de obra barata, la legislación digamos, medioambiental laxa que no existía, la quiere trasladar al sur de Europa o al norte de África para defenderse de China, porque China está tomando ahora ya, digamos, el término, ahora soy yo, ahora me toca a mí. Yo he aprendido de vosotros lo que no sabía, como ya lo sé, ahora me voy a introducir. Y es lo que está pasando en África, que los chinos están metiéndose en África, los chinos están metiéndose en América Latina, y al final de Estados Unidos, utilizándonos a los europeos como títeres y como peones, están montando el TTIP. Eso es lo que yo veo desde el es una respuesta a la emergencia. La palabra Vale, yo soy alemana y veo mucho en periódicos alemanes, casi todos los días sale algo sobre o el TISA o el CETA, lo que sea. Y aquí, no sé, en el país hay 3 artículos. O el TISA creo que está en la versión online. Está mencionado una vez. Y eso me choca, por eso estoy aquí, porque me interesa qué está pasando. Porque nadie cuenta nada aparte de acá, ¿sabes? Por ejemplo, en Alemania se discute mucho lo que tú decías, ¿no? Que hay un secretismo, una no transparencia, eso ya ha llegado a la base y todo el mundo sabe lo que es el TISA y la gente está muy desconfiado y quieren saber lo que pasa. Yo creo que eso es la forma de la que se puede conseguir algo. O sea, informarnos, yo no sé cómo sería me informáis vosotros qué está pasando. Hay un gran conflicto entre la base, por ejemplo, del Partido Socialista y el ministro Sigmar Gabriel, porque muchas veces ha dicho sí que no pueden estar, por ejemplo, los tratados de protección de investigación. Entonces, al final sí que están dentro del tema, están firmados, pero la gente no lo quiere. Entonces, ese tipo de cosas tendrían que discutir aquí. Y los peligros que tendrían que saber, pero a través de los tratados y que lo que tú decías, que los políticos no sean títeres de la OU. No sé cómo los convencen, porque también pierden el contacto con la gente, con lo que realmente está pasando entre la población, si solo les hablan los lobbyistas. ¿Entiendes? Evidentemente estamos en una revolución tecnológica. Aquí no se trata tampoco de comparar datos. La globalización existe desde el Imperio Romano. Ya había un euro que se llamaba Bizantio. Y había una moneda común europea en la época del siglo I o II después de Cristo que se llamaba Bizantio. Era la globalización del Imperio Bizantino con Roma. Así que ya existía la globalización hace más de 2000 años. Es un puntito a tener en cuenta. El talón de Aquiles de las soberanías nacionales es el de las soberanías nacionales de los paisitos pequeñitos de la Comunidad Europea. No es el talón de Aquiles ni de Alemania ni del Reino Unido. Es el talón de Aquiles de Grecia, de Portugal, de España. Los demás no tienen talón de Aquiles, cuidadito. Que nosotros somos su negocio de esto. Cuidadito con la sigla de Transatlantic Trade Investment Partnership, porque lo que están pidiendo es una sociedad de comercio transatlántica. Son políticamente correctos,
Lo que pide los Estados Unidos es una unión comercial con la Unión Europea porque no saben cómo hacer para reventar el euro. Es más, grandes economistas europeos están asesorando repúblicas que de manera muy insultante le llaman aquí bananeras, que son repúblicas latinoamericanas como Bolivia, Ecuador, Perú, Uruguay, Argentina, Brasil, un Mercosur que esperemos que triunfe, para que ellos también puedan tener su moneda común latinoamericana, perdón, en contra del dólar. Por ahí tenemos una avanzadilla que, si va bien, podrá ayudarnos con nuestro freno que queremos poner. Nuestro freno, desde ATTAC, tiene que ser una reacción política total. Veremos la reacción de Grecia mañana, porque sin un poder político no habrá poder económico. ¿Me explico? Creo que es muy claro y es evidente para todos. ¿Secretismo? Pues secretismo, como no nos dediquemos a leer el Tratado de Maastricht, luego el Tratado de Lisboa, vamos de oca en oca y tiro porque me toca. Unos tochos así de tratados, que como no tengas un equipo, cada uno de nosotros, un equipo personal, que nos lo resume y nos lo lea, yo no vivo de eso, por lo menos. No tengo tiempo de leérmelo, ¿verdad? Secretismo lo ha habido siempre. Y en fraude fiscal, evidentemente, cada 150 kilómetros, norte, sur o este, tenemos paraísos fiscales. Lo que pasa es que nos gusta ver a lo lejos, nos gusta hablar de las Seychelles, nos gusta hablar de tal, pero tenemos el Vaticano, tenemos Andorra, tenemos Mónaco, Luxemburgo, tenemos Liechtenstein, tenemos ahí unos paraísos fiscales, tenemos los tumores dentro de la misma Europa. Vamos a empezar por eliminar las cosas, el cáncer de raíz. Creo que es un buen punto de partida ir directamente al grano. Estados Unidos no está pidiendo nada ilegal con Europa, está pidiendo algo, una sociedad comercial. Ahora, si tragamos, sabemos lo que viene. Pero es una pregunta, ¿a qué te refieres con eliminar esos tumores, esos paraísos fiscales dentro de Europa? Porque entiendo que esos estados también han tenido su propia soberanía para decidir tener ese sistema, pese a que a nosotros nos esté perjudicando mucho. ¿Consideras el Vaticano un estado y Andorra un estado? No se trata de lo que yo considere, se trata de lo que está reconocido internacionalmente. Y eso estamos hablando de normativa. El TTIP es una normativa, al fin y al cabo internacional, pero normativa. Se pretende que lo sea. Hombre, si tuviera la solución... Pero por eso te estoy diciendo, ¿a qué te refieres con...? Lo que te quiero decir es que ¿a qué te refieres con...? No, de los secretismos a lo que estamos acostumbrados. No, con eliminarlo, lo que te quiero decir, porque no lo entiendo muy bien. Disculpa, Miguel, si haces la pregunta, contestas y tiene la palabra Alberto. Para no caer en un diálogo, ¿vale? No, por eso era simplemente eso, quería saber a qué referencia con yo planteo preguntas, si tuviera las respuestas se las prendo a Montoro, es decir, o sea, las patento. Vale. Me explico, hay que buscar soluciones, ¿cómo se permite eso? Queremos ver a la larga y no vemos a la corta, a lo que me refiero. Queremos atacar al TTI y tenemos dentro TTIcitos. Tenemos TTIcitos. No está la solución, para eso estamos aquí, para ver si la encontramos. Pero hay TTIcitos dentro de Europa. Alberto tiene la palabra. Bien, yo cuando hablaba del aspecto geopolítico o geoestratégico, de los bloques y fundamentalmente del bloque occidental, de intentar mantener su hegemonía global, mundial, estoy hablando, por supuesto, de las transnacionales europeas y estadounidenses. Porque, al fin y al cabo, los estados, y eso ya lo dijo Marx hace muchos años, son una correa de transmisión de los grandes poderes económicos que existen en cada país.
Entonces, detrás de los gobiernos europeos y los gobiernos del gobierno estadounidense, detrás de la Unión Europea, de Estados Unidos, están sus poderes económicos, que son las grandes empresas, estos grandes conglomerados, estas grandes transnacionales que tienen sus propios intereses, que no son siempre los mismos tampoco en todo. No todas las transnacionales europeas y estadounidenses tienen los mismos exactamente igual intereses, ¿no? Hay también discrepancias. Y eso lo estamos viendo también ahora, como comentaba, con las sanciones contra Rusia que están perjudicando a empresas transnacionales europeas y por lo tanto también hay ahí un conflicto, ¿no? Un conflicto interno, ¿no? Pero al fin y al cabo hay un paraguas que cubre de forma general los intereses de estas grandes transnacionales y es la imposición, y eso lo vemos precisamente en los tratados comerciales que se vienen firmando o se vienen imponiendo durante los últimos 10 años, que ya incluyen cosas que antes no incluían. Antes los tratados comerciales se limitaban a, oye, vamos a rebajar aranceles, de esa forma tú me vas a poder a mí exportar productos agrícolas y yo te voy a poder a ti exportar productos industriales de manera más fácil, porque no va a haber que pagar, no van a costar más dinero en tu país y en el mío. No, ahora introducen dos patas fundamentales que son los acuerdos de protección de inversiones y la cooperación en la regulación, la cooperación reguladora. Eso es realmente el núcleo de los tratados comerciales, que llaman comercial, o acuerdos de inversión que se llevan negociando desde los 10 aproximadamente últimos años hacia acá. Y eso ya empezó a hacerlo la Organización Mundial de Comercio, que fue Estados Unidos fundamentalmente quien presionó para que se creara este organismo después de la caída del muro, es decir, a partir de la descomposición de la Unión Soviética, que era un bloque muy importante comercial, en donde las grandes multinacionales occidentales no se habían podido meter porque tenían el campo acotado. A partir de la caída del muro, entonces encuentran un campo abierto enorme donde entrar a hacer negocio. Y entonces realmente lo que hay detrás y estas herramientas que utilizan las grandes transnacionales de la globalización, que son los tratados, lo que hay detrás al fin y al cabo no es ni más ni menos que introducir un nuevo orden económico, una nueva gobernanza global, en donde los gobiernos no tengan ya ninguna posibilidad de gobernar. Porque y esto también lo veremos en el grupo del ISDS, cualquier cosa que hoy en día, si estas, tener en cuenta que los acuerdos de protección de inversiones se llevan introduciendo en los acuerdos, los 3.000 aproximadamente acuerdos comerciales que se han firmado a lo largo de los últimos años, la mayoría de ellos ya tienen metido el ISDS. ¿Por qué? Porque lógicamente se trata precisamente de llegar ahí, llegar a que quien gobierne realmente sean estas transnacionales y eliminar la soberanía de los países y eliminar la posibilidad de que los gobiernos elegidos democráticamente puedan llevar adelante políticas públicas en beneficio de sus poblaciones. Y eso es lo que realmente está detrás, a mi modo de ver, del aspecto estratégico de los tratados comerciales. Son en estos momentos, igual que antiguamente se utilizaban los cañones y los tanques, o sea, van allí a donde se impone un tratado de este tipo o donde se llega a un acuerdo de este tipo, porque los gobiernos que hay en esos países son también de su cuerda, pues a controlar absolutamente todos los aspectos de la sociedad. Y es simplemente esa parte, ¿no?, de geoestratégica del acuerdo, de la firma de los tratados. Es así como yo lo veo. ¿Alguien más tiene la palabra? Bueno, si no hay nadie, es que es así. Aparte, esto está enfocado hacia países desarrollados tecnológicamente. Nos empujan hacia atrás. Nuestro talón de Aquiles en los países pequeños europeos, de la Europa occidental, es que no hemos invertido ni más de.
por A o por B, estos países nos llevan unas ventajas en I+D+I que a la prueba está. La historia se repite. Desde el siglo XIX, España se quedó como la sirena varada, la novela de Alejandro Casona, la sirena varada, y seguimos sin aprender que hay que invertir en I+D. Y España no hay, pongo un ejemplo de España, como puede ser Portugal, puede ser Grecia, no hemos invertido en I+D, no lo hemos hecho, a las pruebas me remito. Tenemos la alta tecnología alemana, Suecia, Finlandia, Dinamarca, siendo una pequeñita como es, tienen marcas que son estandartes a nivel internacional, porque han invertido en I+D. De aquellos polvos vienen estos lodos. 3 siglos que se repite la película. Y ahora ellos aprovechan la morada, evidentemente. Estoy reafirmando lo que está diciendo tú. Una pregunta. Sí. A ver, yo pienso que fundamentalmente lo que se trata es de un amarre jurídico. Es decir, durante los últimos 30 años el capitalismo neoliberal ha instaurado una economía en la conciencia de casi todo el mundo, de forma que es poco discutible la economía estándar, y lo que es el mercado libre, lo que se trata fundamentalmente de amarrar jurídicamente esos conceptos económicos que de alguna forma pues están difundidos y aceptados prácticamente pues por todos los economistas en general. Con lo cual, lo que se trata es de que cuando de alguna forma las industrias se implanten en un sitio, tengan jurídicamente el soporte para que su principio económico vaya adelante. O sea, que en definitiva se trataría de un asentamiento jurídico de la ideología económica neoliberal. Solamente eso. Pedro. Bueno, yo iba a decir, en la línea que acaba de decir José. A ver, yo cuando empezamos a ver esto de los tratados estos, la impresión que me daba era que o sea, decíamos, afecta a este sector, afectará al tema de condiciones laborales, al tema de servicios, al tema de medio ambiente, al tema de tal, al tema de cual, y conforme yo iba leyendo, y lo hemos comentado compañeros, daba la impresión de decir, bueno, surgía siempre la idea de decir, bueno, esto ya lo hemos visto que ha estado pasando o intentando. Es decir, que el tema de la privatización de los servicios no es que ahora se va a privatizar los servicios, sino que había como un preparar el terreno, daba la impresión, durante unos cuantos años. Lo que pasa es que la gente no se percataba o le decía, si te decía que estaba chalado, el tema de la privatización de la sanidad por la zona de Alcira y por ahí, pues la gente dice, vale. Quiere decir que efectivamente ahora la cuestión parece como si dijera, intentaban privatizar no sé qué, la gente se movía, no sé cuántos, hacía recurso a no sé dónde, a Bruselas, a no sé qué, no sé cuántos, y había unas leyes, por lo malas que se quieran, o unas legislaciones a las cuales se podía recurrir. Y algunas veces se paraban cosas, algunas veces no se paraban, aunque las sentencias que venían de Bruselas o donde fuera decían que eso estaba mal hecho, pero daba igual. Entonces la impresión que me da a mí ahora es que efectivamente es darle el marchamo de que no haya esos referentes a los cuales recurrir cuando se empiezan a desmantelar o se siguen desmantelando cosas de estas, ¿no? Porque yo desde luego todos los males que decimos que nos traerá el TTIP, yo los veo intentando aparecer por todas partes durante ya unos cuantos años. Pasa que siempre había la cuestión de una denuncia, de un no sé qué, de que tal, de que a ver si se paraba, los derechos de las personas pues son vulnerados desde hace un montón de tiempo, y si no era a base de denuncias y de sentencias no había manera de que se respetaran. Eso lo hemos visto todos, y efectivamente pues es eso, la impresión es esa, es hacer un marco global en el cual ya no se pueda
prácticamente recurrir a nada. Es la única cosa. Claro, como decía José, en la conciencia de las personas se le ha dado ya un marchamo de normalidad a todo lo que está pasando. Es decir, trabajar en cualquier condición, más vale eso que nada. Sanidad, oye, que me quiten lo bailado. Educación, vale, por lo menos los chiquillos están ahí recogidos. Y así vamos, ¿no? ¿Sí? No, pero quiero decir que la gente, la gente en general, tú te pones en un bar, sacas el tema y te machacan. Así de claro. La gente dice que está jodida, que esto va mal, que esto no sé qué, no sé cuánto, pero cuando te pones a dar razones de las cosas, no quieres saber. Daniel, damos 5 minutos más de palabra y pasamos al descanso, ¿te parece? A ver. Bueno, yo creo que está claro que es muy importante esto, por eso estamos aquí. Y yo creo que efectivamente ha cambiado mucho la mentalidad, el neoliberalismo ha hecho estragos, pero hay cosas que en Europa, por ejemplo, eran impensables hasta hace poco tiempo. Y una cosa es la teoría y otra cosa es cómo está afectando. Fíjense lo que ha pasado con el tema de la privatización en sanidad en Madrid. Es decir, ojo, que hay, digamos, lo que pensamos que es automático, la gente no le está pareciendo bien ciertas cosas. Es decir, se ha puesto, hubo un referéndum que participaron 1 millón de personas en Madrid para parar, digamos, gracias a la marea blanca, todo el problema de privatización y demás, y las externalizaciones. Yo creo que la gente no al revés. Lo que pasa es que no sabe las implicaciones que va a tener esto. Y como esto está, digamos, negociándose en la oscuridad, no sabe las implicaciones que va a tener eso. Yo creo que ahí hay hay una cuestión importante. Aquí es, digamos, hacer una norma legal extraterritorial sobre lo que ha avanzado el neoliberalismo para darle más poder a las multinacionales y a grandes corporaciones, sean de un país o de otro, sustrayendo, digamos, a los países la capacidad de hacer otro tipo de política, ¿no? Entonces, yo creo que cuando esto lo conozca la gente, yo creo que se puede parar. Es decir, yo creo que la pantalla del TTIP puede ser un cambio muy importante. Así como estamos esperando que Grecia sea la primer campanada, yo creo que, por ejemplo, en países como Alemania o Inglaterra, están, siendo, muy cuestionados por la población la manera de que se está negociando esto. O en Terranova lo que hemos visto, que una provincia de Canadá ha cuestionado el CETA, o Bruselas, que se ha manifestado contra eso. Es decir, cuanto más conocimiento hay, cuanto más luz hay, la gente pues se empieza a decir que esto no puede ser posible. Es decir, la primera reunión que yo tuve aquí, es decir, cuando lees todas las implicaciones que va a tener, te asustas. Dice, pero ¿cómo se puede oponer esto? Yo creo que sí que lo vamos a poder frenar. Es decir, yo creo que cuanto más, es decir, nos quedan 1 año, 2 años, yo creo que van a tener que dar marcha atrás. Es decir, que yo soy muy optimista en cuanto a eso. Es decir, tenemos que ser ambiciosos en cuanto a esto, porque esto podría ser una contraofensiva. Es decir, así como el pensamiento neoliberal ha tenido 30 años de machacarnos, esto puede ser la contraofensiva para decir que no está todo permitido. Lo que antes en Europa era un derecho y en Estados Unidos no. Eso lo podremos ver cuando hay, la diferencia entre Estados Unidos y Europa nos unen muchos valores, pero también nos separan algunos valores. Es decir, cuando yo que venía de América Latina, venía aquí, es decir, hasta hace poquito tenías derecho a la sanidad y a la educación pública. En Estados Unidos no. En Estados Unidos tenías que saber que tenías que luchar tú solo. ¿De acuerdo? Entonces, yo creo que esto se puede parar y lo podemos parar. Yo creo que es una batalla muy, muy importante. Es decir, así como hubo una ofensiva neoliberal durante 30 años, estamos, yo creo que asistiendo un poco, al cambio de conciencias por la gran recesión que está habiendo, ¿no? Es decir, lo que están vendiendo ha visto pues que son muchas palabras y la realidad es bastante distinta, ¿no? Entonces, yo, en fin, soy muy optimista en cuanto a eso. Es decir, lo que llama la atención, por ejemplo, si se han recaudado 150.000 firmas, lo que me sorprendió que solo el 1% de España.
está bien que no era un lenguaje normal, ¿no? Es decir, el lenguaje que se expresa aquí, para esto en la campaña, era el inglés, el alemán, el francés. No creo que en castellano se podían hacer reclamaciones, ¿no? O las firmas, pero yo creo que esto en España está cada vez siendo, digamos, aquí está siendo más asumido por la gente, ¿no? Es decir, yo creo que será un punto a tratar de esto. Es decir, que yo pienso que sí que es muy importante, el tiempo va a favor nuestro, y cuanto más luz hay, la gente más se va a oponer a esto. Es solo dar un dato. Perdón. Sí, si quieres hablar. No, yo solo dar un dato a lo que ha dicho el compañero, un dato muy... que tenemos armas para poder cogerles. No, yo creo que era insistir un poco más en la visión esa estratégica y unirla a la visión del día a día de todos nosotros, que es lo que comentaba el compañero. Es decir, yo pienso que esto, como alguno habéis comentado ligeramente, viene de una ofensiva que lleva el neoliberalismo unos 30 años haciendo eso, poco a poco, pues han ido cogiendo las universidades de todo el mundo, a partir de ahí han montado una economía tradicional que además, ahora con todo eso de la austeridad, va contra esa economía tradicional, ojo, no es nada, es el mismo la austeridad. Y entonces, yo creo que habría que ligar esa visión estratégica con lo que está ocurriendo cada día. ¿Qué está ocurriendo con los gobiernos de la Europa del Sur? Lo que está ocurriendo con estos gobiernos de derecha que están haciendo todas estas cosas, uno de los mejores ejemplos es España, esos son avanzadillas del TTIP. Es que tenemos que unir las dos visiones, la visión estratégica, por eso de cada día. Entonces, la derecha, digamos, global, vamos a llamarlo como se quiera llamar, en cada país es lo que puede meter, va metiéndolo. Es decir, la excusa que tiene el PP en estos momentos realmente es el programa oculto. Ese programa oculto, que con todas las justificaciones del déficit y no sé qué, pero es un programa que tienen y que querían meterlo hace mucho tiempo, como decías tú, tienes toda la razón del mundo. Entonces, yo creo que tendríamos que unir esas dos visiones, esa geoestratégica global, porque es verdad, o sea, están con toda esa red de tratados que están haciendo. Lo que están tratando de hacer es hacer una legislación, también lo decía otro, internacional, con la cual no podamos escaparnos ya desde ahí, ningún país en concreto puede hacerlo. Y eso, además, está ya metiéndose cada día en los gobiernos donde pueden, van metiéndolo aquí, recortes, tal, la educación, ¿no? Lo que tenemos en España ya es un avance de lo que va a ser el TTIP, si se aprueba, cuando se apruebe, vamos. Y desde luego estoy de acuerdo. Si no creyéramos que esto se puede tirar para atrás, yo pienso que ninguno de los que estamos aquí estaríamos. Es decir, yo estoy totalmente de acuerdo con la idea esta también. Gracias. Tenemos leyes... ¿Me tocaba o no? No. Suelta el dedito que no te toca todavía. Para no perderme. Es después. Es que no tengo que... No está escrito, así que no me servirá, no me servirá. Yo dos conceptos. Bueno, yo no soy economista, pero ahí yo las cosas como las entiendo, los explico. Más alto, por favor. ¿Más alto? Sí. Vale, pues bueno, yo no soy economista, ¿vale? Pero es que he oído aquí antes que el compañero ha dicho una cosa que es que me ha parecido un poco extravagante. O sea, comparar los paraísos fiscales con el TTIP. No se puede comparar algo que la gente va porque quiere, algo que te va a quitar la democracia de los países. Eso no se puede comparar. Son cosas totalmente distintas. Pero bueno, aparte de eso, yo creo que sinceramente uno de los problemas que tienen los tratados comerciales estos, que se van a dar en más tratados comerciales, y eso lo podemos ver reflejado en una estructura que ahora luego diré, es el hecho de que siempre estamos a la defensiva, ¿vale? Y eso es algo que se tiene que dar cuenta a la gente. O sea, la estructura que yo digo son, por ejemplo, los sindicatos, ¿vale? Los sindicatos, ¿qué hacen? Defenderse cuando los gobiernos o las empresas deciden recortar derechos. No, deberían atacar, decir, quiero más derechos. No lo hacen. En esto pasa lo mismo. O sea, ellos van sacando las mismas normativas una y otra vez hasta que cuela alguna. Y de hecho es lo que están haciendo. Y por ejemplo, lo que decía, no me acuerdo si tú o tú ya, lo de normativizar los efectos del TTIP. Tenemos un claro ejemplo del ISDS con lo del Castor. ¿Vale? El Castor que han hecho, hicieron una mierda de trabajo, porque es eso, fue una mierda de trabajo, que encima ya estaba pensado para que fracasara,
y se han cobrado el dinero y aún así siguen trabajando allí. Hombre, recoger dividendos. Un ejemplo mejor. Claro, es que estamos viendo que sí, que están atacando constantemente. Con lo del copyright pasa lo mismo. Aquí en España se ha montado una normativa aposta, porque si sale el TTIP, como todo va regulado a la baja, en toda Europa se aplicará igual. Es que estamos igual. Antes estaba el Hadopi y se fue, pues nada, España. Ahora España. Es que eso están haciendo constantemente, y cuando se vaya el TTIP seguramente hay otra cosa preparada por detrás que no sepamos aún. Están por ahí haciéndolo. Bueno, pues lo dejo. El capital. Ahora sí.